del Santo Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a sacar el verso 3. Estamos recordando a todos los hermanos, falta retomar la ofrenda. Bien, ahorita, mientras leemos, tomamos la ofrenda. Quiero recordarle a todos los hermanos que el próximo 6 de mayo tenemos una dominical bien especial. Yo quiero que ese día estén todos los que puedan estar. Amén. Yo quiero que le demos gracias a Dios. Prácticamente estamos cumpliendo un año, por decir algo, de la renovación de mi ministerio, pudiéramos decir así, ¿no? Que no puedo decir que sea un año de haber conocido al Señor, sino que ese día, más específicamente el 7 de mayo, pero el 7 de mayo es un día lunes, entonces lo vamos a hacer el 6 de mayo, el domingo, es un domingo, y bueno, ese día queremos darle gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho. Bendito el Señor. Esa noche, ese día, pasaron cosas muy grandes en mi vida, especialmente pasaron cosas que es muy difícil de decir, ¿no? Son difíciles de decir. ¿Por qué? Porque son difíciles de creer, y entonces para no causar cosas y para no causar de pronto malos entendidos, es mejor guardar silencio. Pero sí quiero decirles que desde ese día en adelante Dios está haciendo cosas muy grandes. En nosotros Dios ha hecho cosas muy grandes. Este año prácticamente ha sido un año donde nos hemos movido en lo sobrenatural. Aquí han pasado cosas sobrenaturales que de pronto la gente no alcanza a entender, porque muchas veces lo sobrenatural se vuelve natural. Eso nos pasa a nosotros, lo sobrenatural se vuelve natural. Y llega un momento, hermano, cuando las cosas se vuelven tan naturales que nos acostumbramos a la abundancia de las bendiciones de Dios, y por eso nos volvemos malagradecidos. ¿Por qué la gente anda tanto detrás de un milagrito, que se le haga un milagrito por ahí, una sanidad, algo, y eso hay divas y hay aplausos porque el Señor sanó a una persona? Y entonces eso se ve como que fuera la cosa más espectacular del mundo, cuando realmente somos más los que estamos sanos. Somos más los que gozamos de abundancia de vida y de salud. Y cuando estamos sanos, no hay gracias a Dios. Cuando estamos sanos, nosotros no le honramos a Él. ¿Ven? Y de pronto se ven, ay Señor, y entonces resulta que nos volvemos mal agradecidos. Por eso yo recuerdo allá la cita de los 10 leprosos, ¿no? Los 10 leprosos es una cita bien específica, donde el Señor les dice, los 10 están clamando para que el Señor los libre, los limpie. Y el Señor les dijo, vayan y se muestran donde los sacerdotes. Él ni siquiera les dijo que iban a ser sanos, él sencillamente les dijo, vayan y se muestran a los sacerdotes. Que habían que entrar a la ciudad. Entrar a la ciudad para un leproso era un problema, pero ellos creyeron la palabra del Señor y comenzaron a avanzar rumbo a la ciudad. Y mientras se alejaban de Jesús y iban llegando al pueblo, iban siendo limpiados, iban quedando limpios. Su piel podrida iba siendo renovada, y de pronto uno de ellos se miró y vio que la lepra desapareció. El Señor lo había mandado donde el sacerdote. Eso es revelación. Por eso es que el Evangelio es por revelación. Él no fue donde el sacerdote. Él se dio cuenta que esos sacerdotes no eran los responsables de su sanidad. Él dio media vuelta y se devolvió y cayó de rodillas donde Jesús. Y Jesús pregunta, bueno, ¿no fueron 10 los limpios? ¿Qué se hicieron los otros 9? Esos no se volvieron a ver. Bendito el nombre del Señor. Y entonces así nos pasa a nosotros. Así nos pasa muchas veces. Ojalá que nosotros aprendamos a valorar tantas cosas maravillosas. Yo todos los días veo cosas sobrenaturales. A mí me parece, yo no sé, a mí me parecen las cosas más sencillas, me parecen sobrenaturales. Para mí una flor es sobrenatural. Para mí la lluvia es sobrenatural. Para mí, cuando yo tomo un fruto y disfruto de la dulzura de una manzana, de cualquier fruta, para mí eso es sobrenatural. Yo digo que Dios coja todos estos elementos y forme una cosa de estas tan deliciosa, tan rica. Y entonces uno piensa realmente nosotros deberíamos de ser un templo continuo de adoración a Dios, porque Dios está en todas las cosas. Entonces nos acostumbramos tanto a lo
lo sobrenatural que creemos que es natural. Ojalá que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo cosas sobrenaturales. Amén. Eso quiero que lo celebremos. Bueno, no específicamente el 6 de mayo, hoy se puede celebrar, bendito el Señor, pero esa fecha yo quiero que lo hagamos de una manera más especial. Capítulo 15 de Juan, verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. San Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pueden tomar asiento. Bien, hermanos, yo quiero que hablemos de eso, de la limpieza. El Señor Jesucristo habla de una limpieza, y nos dice la Biblia que esa limpieza la efectúa la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué necesitamos nosotros estar limpios? ¿De qué necesitamos nosotros estar limpios? Pues nosotros nos referimos casi, bueno, hablamos de una cosa muy sencilla, es del pecado, ¿verdad? Necesitamos ser limpios del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Me gusta que tomemos las cosas de esta manera, porque nosotros podríamos ponernos a enumerar qué es pecado. Bueno, la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Y entonces nosotros enumeramos el pecado porque borracharse es pecado, adulterar es pecado, robar es pecado, fornicar es pecado. Bueno, y vamos a enumerar pecados por pecados, pero yo quiero que en esta mañana hablemos de uno solo, porque realmente la condenación es por un solo pecado. La condenación es por un solo pecado, y ese pecado es la incredulidad. La gente no se va a condenar por ignorante, ni por borracho, ni por asesino, ni ellos no se van a condenar por eso. Se van a condenar por incrédulos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces la incredulidad es la raíz del árbol de la muerte. El árbol de la muerte tiene una cantidad de ramas y también produce unos frutos. Bien, la Biblia habla de los frutos del árbol de la muerte o los frutos de la carne. Las obras de la carne y el fruto del árbol de la muerte es el mismo. Mas el fruto de las obras de la carne son Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no vamos a hablar de cada cosa de estas específicamente, porque como ya les decía, todo esto son frutos o son ramas de un árbol. Ahora, yo necesito que todas estas cosas se mueran. Amén. Yo necesito que todas estas cosas en mi carne, en mi naturaleza, se mueran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a atacar del árbol? ¿Las hojas? ¿Las ramas? ¿El fruto? Necesitamos que el árbol se muera por completo. Tenemos que atacar la raíz. Amén. Al atacar la raíz es ¿qué? Incredulidad. Cuando usted le crea la palabra de Dios, todo lo demás se muere. Cuando usted le crea la palabra de Dios, todo lo demás se muere. Porque es más, el creer la palabra de Dios, es muerte. El que crea el evangelio se muere. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo,
si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Luego Jesús repite, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, primero hay que verlo. Y cuando usted ve el reino de Dios, automáticamente se muere. Por eso la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Cierto? No hay hombre que vea a Dios y viva. Así que todo hombre que vea a Dios se muere. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos se quieren morir? Un poquito, ¿eh? Si usted quiere ver a Dios, se tiene que morir. Cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ¿qué pasó con Pablo? Se murió. ¿Cuándo se murió Pablo? Cuando se encontró con Dios. Vio a Dios y el religioso se murió. Vio a Dios y el perseguidor se murió. Vio a Dios y el hombre del pasado se murió. Por eso dice el apóstol Pablo que ahora somos nuevas. Si usted quiere tener un nuevo nacimiento, se tiene que morir. Por eso es que Nicodemo no entiende. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si Nicodemo hubiera visto quién era el que tenía al frente, si Nicodemo hubiera visto, él no pudo ver. Ver es entender, ver es sinónimo de entender. Por eso hay un dicho popular que dice que el que no sabe es como el que no ve. Nicodemo no sabía quién tenía al frente. Donde Nicodemo se dé cuenta que el que está hablando con él no es nada más ni nada menos que Dios de gloria, Nicodemo se muere. Al morirse, nace una nueva criatura. Porque en todo nacimiento, hermano, hay una muerte y hay una vida. Cuando un niño nace, se murió. Ese bebé a esa vida que tuvo 9 meses atrás, allá no vuelve. Ya no hay cordón umbilical que le lleve los alimentos. Esa criatura que se formó por 9 meses en el vientre de mamá, él comienza una nueva vida. Esos ojos que nunca usó, comienza a usarlos. Esos pulmones que nunca usó, comienza a usarlos. Esa boquita que nunca usó en el vientre de mamá, la tiene que usar ahora. Esas manos y esos pies que donde estaban no le servían para nada, ahora comienzan a funcionar. Es una nueva vida. Amén. Y entonces cuando la Biblia nos habla a nosotros de morir al mundo y vivir para Cristo, eso es una nueva vida, un nuevo comienzo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo comienza el hombre a vivir realmente para Dios? A mí me gustó mucho la enseñanza del hermano Luis Carlos en los días que vino en el pasado, donde él habla acerca del capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis. Y el versículo 26. Génesis 1:26, donde la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo quiero que nosotros descubramos aquí unas cosas escondidas, porque esto está escondido. La Biblia es espiritual. La Biblia es un libro espiritual y la Biblia es un libro de misterios. Dice Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo va a ser Dios al hombre? ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Ahora, Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. La palabra espíritu quiere decir viento. ¿Cuál es la imagen del viento? ¿Qué imagen tiene el viento?
Aquí Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo es la imagen de Dios? Nos da a entender la Biblia que Dios tiene una imagen antes de hacer al hombre, ¿cierto? Dios tiene una imagen antes de hacer al hombre. Y entonces ese hombre que está hecho a imagen de Dios, ese hombre hecho a imagen de Dios, ese hombre tiene unas capacidades. El que tiene la imagen de Dios, oígame bien, el hombre que es hecho a imagen de Dios tiene unas capacidades. Él tiene poder y es Señor. Ese hombre hecho a imagen de Dios es Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que un hombre hecho a imagen de Dios tiene autoridad sobre todo. Vamos a pensar un poquito en eso. Un hombre hecho a imagen de Dios tiene autoridad sobre todo. Sobre todo lo que era. Entre otras palabras, un hombre hecho a imagen de Dios es un Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia dice señoree sobre los peces del mar, señorear quiere decir sea Señor. Señor quiere decir amo. Señor quiere decir dueño. Amén. Ahora yo quiero que busquemos esa imagen. Busquemos esa imagen. Porque el hombre creado según Dios debe de tener esa imagen. Amén. Capítulo 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1. Corintios, no, perdón, Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1. Y el versículo 15. Colosenses 1:15. Deberíamos de leerlo desde mucho antes, pero pues yo quiero adelantar en esto. Quedémonos en el 15, ya después usted lee todo el capítulo si quiere, pero vamos a quedarnos en el 15. Capítulo 1 y el versículo 15. Pablo nos está hablando de la persona de Jesucristo. Amén. Y hablando de Jesucristo, Pablo nos dice: Él es. Ojo con las palabras. Él es. ¿Jesucristo qué es? Noten que Jesucristo no fue hecho a la imagen, sino que Jesucristo es. Amén. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Antes de Adán? Antes de Adán. O sea que ya existía una imagen cuando Adán fue hecho, y Adán fue hecho a la. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a decir que si cogemos esto acá, esto es hermoso. ¿Y por medio de Él qué? Por medio de Él reconciliar
reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Hablemos de un poquito de cada palabra. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es cuando dos personas han tenido amistad, la han perdido y algún día vuelven a entablar esa amistad. Eso es reconciliar. Entonces resulta de que por medio de él reconciliar consigo, todas las cosas entraron en pelea con Dios. Amén. Pero por medio de él, Dios busca reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, yo sé que aquí de pronto hay un poquito de enredo, porque nosotros nos ubicamos en el tiempo, ¿cierto? Y aquí Pablo nos está hablando aproximadamente unos 4000 años después de Adán, ¿cierto? ¿Y cómo es posible que la imagen aparezca 4000 años antes y no allá? Cuando el Señor Jesús dice hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree, la única imagen que ha señoreado y que tiene dominio sobre todas las cosas era Jesús. Él le hablaba al mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando el mar estaba en tempestad y sus olas se levantaban y quería hundir el barco, él estaba durmiendo, él se levantó y dijo, calla, enmudece. Y el mar, como un perrito, quietico, sereno. Bendito el Señor, tenía poder. Le habla a los muertos y los resucita. Señorea, tiene poder sobre todas las cosas. Entonces la única imagen de Dios con autoridad es Cristo, es Jesús. Ahora bien, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Él habla ya en el principio de una cosa que aparece al final? El misterio o el secreto. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Dice la Biblia, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y ojo a la última parte del versículo, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ojalá que tratemos de entender a Dios aquí. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios le da igual mirar para el pasado, mirar el presente o mirar el futuro. Y la naturalidad de Dios es que Él llama las cosas que no son como si fueran. Por eso las personas que se acercan a Dios y que tienen una comunión íntima con Dios, resulta que Dios a esos personajes les muestra unas cosas. Esos personajes que se acercan a Dios ven cosas que se van a cumplir a los cientos o miles de años. Por eso un profeta habla de las cosas porque él las ve. Los profetas hablan de cosas que ellos vieron. Isaías vio la muerte y resurrección de Jesucristo y habla detalladamente de sus cosas. Los profetas vieron cuando estaban jugando las vestiduras de Jesús, cuando les están repartiendo. Los profetas vieron cuando el látigo estaba lacerando sus espaldas. Ellos vieron cuando los clavos cruzaron sus manos 600 años de anterioridad. ¿Por qué? Porque los profetas ven con los ojos de Dios. Y es más, los ojos de Dios son los profetas. Cuando la Biblia habla de los 7 ojos de Dios, la Biblia dice que Dios tiene 7 ojos. ¿Cierto? ¿Lo han leído o no lo han leído? Yo no les quiero hablar, bueno, no tengo las citas porque hay gente que no sabe, tenemos las citas porque de pronto hay personas, como hemos hablado tanto de esto en cultos pasados, uno cree que todos saben, pero no todos saben. Capítulo 4 y el versículo. Esto es Zacarías 4:10. Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra.
está viendo la visión del candelabro, capítulo 4, usted lo puede leer todo, donde habla de 7 lámparas, amén, 7 tubos. Y entonces luego la Biblia dice, estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Cuántos ojos tiene Dios? 7. Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. Yo quiero que estas cosas ustedes las escuchan acá y les parecen raras porque nadie habla de esto, pero estas son cosas de la Biblia, están en la Biblia, y en la Biblia nada sobra. En la Biblia nada está de por demás. Cada palabra de Dios tiene su sentido. Amén. Capítulo 5 y el versículo 6 de Apocalipsis dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Todo el mundo sabe quién es el cordero, ¿sí o no? ¿Y qué tenía el cordero? 7 cuernos. ¿Y qué más tenía el cordero? 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces Dios tiene 7 ojos. Por eso cuando la Biblia habla que en un abrir y cerrar de ojos, no crea que eso es un parpadeo humano. Los predicadores modernos dicen: cuando usted parpadee, la iglesia se va a ir. No es un abrir y cerrar de ojos de hombres. Es un abrir y cerrar de ojos, pero de los ojos de Dios. Amén. ¿Y cuántos ojos tiene Dios? Según la Biblia, 7. Esos 7 ojos son 7 profetas. Esos 7 ojos son 7 mensajeros. ¿Por qué me metí en esto? Yo no iba a hablar de esto. No sé por qué me estoy metiendo en esto. A rato uno quiere como buscar otras cosas, pero por alguna razón Dios lo trae a lo mismo. Yo no sé qué es. Pero entonces Dios tiene 7 ojos. ¿Alguien dirá: eso es una locura? A mí no me importa lo que la gente diga. Es lo que la Biblia dice. Si Dios dice que tiene 7 ojos, tiene 7 ojos. Si la Biblia dice que tiene 7 cuernos, tiene 7 cuernos. Amén. Y entonces cada uno de estos ojos tiene un propósito. Ahora bien, yo les decía a ustedes que los profetas son los ojos de Dios. Cuando la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, es porque el ojo es el que guía todo lo demás. Y el ojo es el único órgano en el cuerpo que tiene un alcance impresionante. Usted no alcanza la cima de esas montañas con otro órgano de su cuerpo. Ni su mano sirve, ni su oído sirve. Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? De los 5 sentidos, el órgano, el sentido más amplio es el ojo. Dentro de los ministerios que hay en la Biblia, que son 5 también. Amén. Capítulo 4 y el versículo 11 de Efesios. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y yo podría decir que esos son los 5 sentidos del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo también tiene 5 sentidos. Amén. 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces son 5 ministerios. De estos 5 ministerios hay uno que tiene más alcance que cualquiera de los demás. Todos los apóstoles, pastores y maestros, los otros ministerios tienen que ir atrásito de uno que va en la punta. Profetas. Los profetas van en la cima del ministerio y el profeta es el que guía a todos los demás. Por eso en el Antiguo Testamento el rey, cuando quería saber de Dios, ¿a dónde tenía que ir? ¿Dónde el sacerdote? El sacerdote era sumamente importante, pero tanto el sacerdote como el rey y todo el pueblo tenían que buscar la palabra de Dios en la boca de un profeta. Por eso es que ese ministerio de la profecía es un ministerio tan adulterado por el diablo, atacado por el diablo y menoscabado por el diablo, porque una iglesia sin profetas es una iglesia ciega. Una iglesia sin profetas es una iglesia sin ojos. Y usted se imagina una cantidad de ciegos guiados por otro ciego, porque uno que no cree en profetas es ciego. Cuando usted le dicen: es que los profetas fueron hasta Juan, que ya no hay profetas, eso quisiera el diablo. Eso quiere el diablo, que no haya profetas, que no haya espíritu de profecía y de revelación,
porque una iglesia sin revelación es una iglesia que se da contra esta pared, se da contra la otra, y por eso usted encuentra una cantidad de gente tan loca que ahora ya no quieren correr para ninguna parte, porque por donde se meten les dan en la cabeza, porque no tienen revelación. Bendito el nombre del Señor. Entonces la iglesia del Señor es una iglesia que tiene luz. Ahora la Biblia dice, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Los ojos del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué son? Profetas. Profetas. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, de todos los ministerios que hay en la Biblia, los que más cerca están, los que van en la punta, son profetas. Tanto así que el Señor Jesucristo mismo los llama Dios. Jesucristo a los profetas les dice dioses. Capítulo 6 de Juan. San Juan 6. Ahora estamos hablando de esto de la imagen de Cristo, ¿no? Estamos hablando de la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Ya sabemos cuál es la imagen de Dios. Jesús, ¿cierto? Y nosotros, el hombre de Dios, cuando Él dice hagamos al hombre, créame que eso de la creación de Dios, cuando dice hagamos al hombre, no crea que ya está hecho el hombre. El hombre de Dios todavía no está hecho, por eso la Biblia dice hagamos, plural. Porque es que al hombre de Dios no lo hace Dios solo. Aquí nos metimos en otra cosa. Casi siempre se habla de que el hombre fue hecho con las manos de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Y los teólogos a uno le dicen que Dios cogió una bolita de barro como haciendo buñuelos y le dio forma y después sopló en él. Y nosotros nos imaginamos eso, ¿no? A Dios amasando barro como un alfarero, pero vamos a pensar que la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. Si la Biblia es espiritual, las manos de Dios son espirituales. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Todo lo que está creado fue creado por Dios. Usted no crea que Dios hizo los planetas como haciendo buñuelos, los tiró allá, Júpiter para allá, Plutón por acá, Venus por acá, la Tierra por acá. No. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Entonces las manos de Dios son su palabra. Si yo necesito ver este salón limpio, barrido, pintado, yo tengo que ir por la pintura, por la escoba y por el plateador y comenzar, ¿sí? Pero si es Dios el que quiere ver este salón bien bonito, Él sencillamente diga que pueda, que sea hecho, y es hecho. Salmo 33. Salmo 33. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el versículo 6. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9 del mismo capítulo, Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así es con Dios. Entonces no imaginen que las manos de Dios son como las manos de nosotros. Las manos de Dios son su palabra. Pero la palabra que es la mano de Dios, la palabra que es la mano de Dios, tiene 5 dedos. Amén. Tiene 5 dedos. Ahora, ¿cuáles son esos 5 dedos? Otra vez Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ahí tiene usted la mano de Dios. Entonces con esos 5 ministerios, es que Dios está haciendo el hombre a su imagen. Porque vienen los apóstoles y traen un mensaje. Vienen los maestros y traen un mensaje. Vienen los profetas y traen un mensaje. Vienen los pastores y traen un mensaje. Vienen los evangelistas y traen un mensaje. Los 5 están hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en la medida que usted
En la medida que usted escucha a esos mensajeros, se está formando Cristo en la vida de cada corazón. Y por eso cuando una persona comienza a oír la palabra y a oír la palabra y a oír la palabra, usted no se da cuenta cómo, pero en un momento dado usted se da cuenta que usted ya no es usted. El 7 de mayo a las 3 de la mañana yo me levanté y yo tuve una cantidad de experiencias esa noche. Y yo me levanté y yo esa noche supe que yo ya no era yo. Y yo me levanté y le dije a mi esposa, la hermana Teresa, yo ya de esta noche en adelante ya no soy Ramón Elías González. De esta noche en adelante yo ya no soy yo. Yo ya no sé qué pasó, pero esta noche algo pasó en mi vida. Yo sentí que esa noche algo descendió del cielo, yo no sabía describir, vino y se metió dentro de mí como que copó todo lo que yo era. Y yo me levanté sin saber quién era. Yo le dije que aquí en adelante van a pasar cosas que yo no tengo ni idea para dónde nos va a mandar Dios. Solo sé que me guía a Él y estoy seguro que me guía a Él. ¿Por qué? Porque todo lo que yo veo en la palabra de Dios yo lo veo hecho ahora. Lo veo que se está cumpliendo y yo veo, como dijo Pablo, yo veo que es Dios en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Y entonces eso mismo va a suceder en la vida de cada creyente. Llegará el momento cuando usted se da cuenta que usted ya no es usted. En estos días me hablaba con un hermano y me decía, hermano, ¿yo qué hago? Buen hermano, me dice, hermano, es que me encanta la cerveza, yo no he podido con eso. Y yo, no, tranquilo, siga escuchando a Dios. Siga buscando a Dios. Y cuando quiera tomarse sus cervezas, vaya y tómeselas. Vaya y tómeselas, porque esto no se trata de ser manufacturado. ¿Ven? Si usted no va a dejar de tomar porque yo le diga que deje de tomar, usted no deja de tomar porque yo le diga que no puede adulterar. No, esto no es así. Esto es una naturaleza que lo manda a uno desde dentro. No vaya a creer que yo no tomo porque es que por dentro estoy que me tomo una cerveza. No, es que no es mi naturaleza, no me gusta, no siento. Esa no es la naturaleza. Una nueva criatura es una. Dios no reencaucha a nadie. Cuando la Biblia dice que Él nos hizo nuevas criaturas, nos hizo nuevos desde adentro para afuera. Por eso, y así es todo en la vida. Ya usted no van aquí, hermano, que no hable así, hermano, que no haga esto, hermana, que no se vista así. Usted no me van a oír a cantaleta aquí. Usted no me van a oír aquí que regañando los que se hizo, que si no hizo. No. Yo quiero que desde aquí Cristo sea formado en sus corazones. Porque si Él es su guía, porque si Él es su pastor, perdóneme, hermano, usted que le gusta el cigarrillo, el día que Cristo se meta ahí, olvídese que usted no se fuma un cigarrillo, así quiera. Pero usted no lo hará, porque es una vida en su vida, porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y Cristo es la palabra. Que si yo me pongo allá el pasadín, como pasan las denominaciones, ¿no? Que los hermanos andan y hacen y deshacen, y cuando ven al pastor, uy, ahí está el pastor. No, hermano, conmigo no se preocupe, sea lo que es usted. Sea lo que es usted. Que si llegó el pastor y que tiene música a alto volumen, y qué pena, bueno, el pastor me escuchó oyendo salsa, no siga oyendo su salsa, tranquilo. No se preocupe. Ese problema no es conmigo. Ese asunto no es conmigo. Usted lo seguirá haciendo todo el tiempo que Jesús no esté en su vida. Usted seguirá siendo un mentiroso todo el tiempo que Jesús no esté en su vida. Eso es lo que pasa con la mayoría de religiosos hoy. Yo no les puedo decir cristianos porque una persona que no refleja la vida de Cristo en él no es cristiano. Así él diga que sí. No, un cristiano no es borracho. Un cristiano es Cristo en él. No es ladrón, no es adúltero, no es tramposo. Un cristiano es Cristo en el espejo. Esa es la diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo. Porque es que el problema es que la gente cree que un hijo de Dios porque canta, porque ayuna, porque va a la iglesia, porque paga diezmos. Oiga, créanme que los escribas y fariseos hacían eso a la perfección. Los escribas y fariseos oraban más que cualquiera.
guardaban el sábado, diezmaban. Cuando la Biblia habla de un fariseo que fue al templo a orar, ese hombre se sentía grandote, sacaba pecho y él tenía toda la razón. Él dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Creo que es, veamos, Lucas y capítulo 18, verso 9. 18, 9. Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dios, yo me pongo a pensar, usted se imagina Jesús hoy, citando esto otra vez. El Jesús humano, el Jesús en carne, el Jesús está acá en el poder de su Espíritu Santo. Pero imagínense a Jesús predicando esto hoy otra vez. Yo me pregunto, ¿cuántos les dolería la cabeza al escuchar a Jesús decir esto? A unos que confiaban en sí mismos como justos, que de eso hay bastante. Es que nosotros somos la iglesia, es que nosotros somos lo máximo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Yo quiero que nos devolvamos, que ojalá que vamos a familiarizar esto con el Edén. Vámonos un momentico al Edén y vamos a representar a Caín y Abel en esto mismo. Oye, porque Caín también hacía culto. Y no vaya a creer que el culto de Caín era cualquier culto. No, el culto de Caín era un culto bien hechecito, bien bonito, bien ordenado, bien decorado. Él fue y buscó de lo mejor de la tierra, los mejores frutos, lo más bonito. Y si usted y yo estuviéramos en el Edén, bueno, no en el Edén porque ya no estaban en el Edén, bueno, pero ellos fueron a hacer el culto de todas maneras. Si usted y yo estuviéramos en el tiempo de Caín y Abel, y el uno va a hacer un culto por acá y el otro por acá, yo quiero que nos ubiquemos con cuál de los dos nos vamos a hacer el culto. Porque Caín escoge lo más bonito de la tierra, un altar bien hermoso, decorado con flores, plantas y unas frutas, que eso se ve precioso. Y el culto de Abel es un altar de piedras. Y Abel se va y coge un corderito tierno, bonito, inocente, y saca un puñal de yo no sé dónde y le corta la nuca, le corta el pescuezo. ¿Cuál de esos cultos le gusta más? Hoy nosotros decimos que el cordero, pero vamos a meternos allá con Caín y Abel. Ese Abel es malo. Abel tan cruel, que pesar, un corderito, usted ha visto un cordero, hermano, eso es una ternura. Un corderito uno quisiera tenerlo en la casa, si se enamora uno de un perro, hermano, un perrito, eso es una perrito, una belleza, eso causa una ternura, uno enamora de los perros y al último los quiere más que ni a los hijos. Sí, porque a uno le pegan a un hijo en la escuela, vaya, se reclama, pero vaya, pégale al perro y verá, hermano, que te dan plomo. A veces no quiero animales más que a los hijos. Y entonces usted se va con Abel al culto de Abel y ese culto de Abel es cruel. ¿Cierto? Bien. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Es decir, yo no soy ladrón, ni adúltero, ni injusto, ni aún como este publicano que estaba al otro lado también orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos aquí dan diezmos de todo lo que gano? No levante la mano. Estos diezmaban. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Note esa diferencia de culto. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros quisiéramos meternos aquí y de pronto entender, bueno, es que lo que a Dios le gusta.
¿Qué era lo que Abel tenía que no tenía Caín? Había revelación. Abel, sin saber, se estaba identificando con el sacrificio de Cristo 4000 años después. Abel sabía que las cosas de Dios son de vida y muerte, de nacer y de morir. Abel, cuando ofreció su corderito, se estaba identificando con esa vida de inocencia. Y cuando él ofrece esa sangre es porque él quiere ser así, inocente. Y sabe que como humano no lo puede alcanzar. Tendría que haber otro que diera su vida por él. ¿A dónde apuntaba la fe de Abel? Al Calvario. Y cuando usted va a Juan 8, esto cada rato lo decimos, pero nos toca, porque de aquí tenemos que salir. Cuando la Biblia dice: vosotros sois limpios por la palabra, limpios por la palabra, ¿de qué nos tenemos que limpiar? ¿De qué? De toda incredulidad, porque lo que nos limpia a nosotros de la incredulidad es la palabra. La palabra es la que arraiga la incredulidad, porque por medio de la palabra es que viene la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la Biblia nos tiene que limpiar a nosotros de toda impureza. Y cuando hablo de impureza, me refiero a una de las impurezas más duras de sacar: la religiosidad. Es más peligrosa que la droga, que el alcohol y que todos los delitos del mundo juntos. Un religioso sin revelación de Dios es más peligroso que cualquier criminal. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los borrachos? ¿Los adúlteros? ¿Los ladrones? No, a Jesús lo mataron los religiosos. Y ese mismo diablo es el enemigo de Jesús hoy, la falsa religión. Por eso Jesús a eso le dio con toda el alma. Por eso el Espíritu Santo a la falsa religión le pega duro. A Dios le da asco un religioso con apariencia de piedad y por dentro es un hipócrita. Por eso les habla tan duro. Escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. Oye, usted métase en el tiempo de Jesús y escúchelo hablar así, y usted ve al sumo sacerdote con su pectoral de oro y piedras preciosas, y que todo el mundo reverencia. Y viene Jesús y le dice: sepulcros, serpientes, víboras. Capítulo 8 y el versículo 39 de Juan. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Esos mismos religiosos a los que Jesús les habla, como les habla en el capítulo 23 de Mateo, con ellos está hablando. Y ellos le dicen a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Se da cuenta quién es que quiere matar a Jesús? ¿Se da cuenta quién es que quiere que Jesús no viva en usted? Usted lo van a arrastrar y lo va a llevar para credos, para ritos, para tradiciones, para enseñanza de hombres, pero no querrán que Jesús se forme en su vida. Es más, hasta le hacen creer que eso es imposible. La gente cree que es imposible que usted sea como Jesús. Pues ¿cómo le parece que mi Biblia dice que no? Cuando Él prometió llenarme de su Espíritu Santo, es que Él prometió venir a vivir en mi corazón. Y Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Él? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo. Eso no es un imposible, hermano. No vea eso como un imposible, mírelo como una meta. Porque así tiene que ser Jesús en usted. Si Jesús no está en usted, usted nunca estará en la presencia de Dios, jamás. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Métase usted a cualquier iglesia y hable la verdad, y verá que se pone que lo mata. Si es que no lo mata, porque hoy la religión tiene varias maneras de asesinar. Lo más fácil sería que contraten un sicario y lo manden a tumbar a uno. Eso es lo más fácil.
Pero ellos lo matan a usted en muchos sentidos, matan su influencia, hablando mal, calumniando, difamando, diciéndole al pueblo que usted es del diablo, que usted es un falso profeta. Y bueno, eso está bien, está bien que al falso profeta hay que decirle que es un falso profeta, pero dale de frente. No se puede hablar por allá. Si usted cree que yo soy un falso profeta, venga con una Biblia en la mano y me dice: usted está errado aquí, 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 aquí. Pero mírenlos a ver si vienen. No dan la cara. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto es una cosa tremenda. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Como quien dice, Abraham me oyó y él no intentó matarme. Y ya aquí pues ellos comienzan a pensar y a dudar de Jesús si está loco, porque por acá más adelante dice: no tienen ni 50 años, ¿se ha visto a Abraham? Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Note usted que el religioso cree que es hijo de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿por qué ellos creen que son hijos de Dios? Porque oran, porque ayunan, porque pagan diezmo, porque van a la iglesia, ¿cierto? Ellos dicen: un padre tenemos que de Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.